Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista. Todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, ya estamos aquí en vivo en nuestro programa Radioterapia Directo a la Conciencia, en nuestra versión de Facebook Live. Bueno, pues no hay otra versión. Bueno, al rato subiremos el programa completo a YouTube y ahorita te platico, ahorita te explico. Y bueno, pues hoy es viernes 13, uy, qué mello, decía el Chiqui Drácula, qué cuentos, ¿no? Hoy es viernes 13 de febrero del 2026 y bueno, con las precauciones, si tú eres supersticiosa, bueno, pues en tu salud lo hallarás, decía mi abuelita. Bien, pues entonces hoy te quiero platicar precisamente de algo muy inspirador. Yo cuando supe, o cuando menos pude tener una idea más o menos correcta de la diferencia, sutil diferencia, por cierto, entre la creatividad y la inspiración, fue cuando leí un libro que, por cierto, escribió el psicólogo y conferencista y escritor Wayne Dyer, que murió hace 10, 11 años, más o menos en este mes de agosto, en febrero, bueno, ya sé, pero el caso es que Wayne Dyer escribió un libro llamado Inspiración, en donde no solamente uno comprende la diferencia entre creatividad e inspiración, sino de dónde viene la inspiración. Así que hoy te voy a platicar de algo muy interesante, tal vez muy espiritual, quiero pensarlo, el poder de la inspiración, el verdadero motor de la creatividad. ¿Dónde está? ¿De dónde surge? ¿Por qué de repente hay personas muy creativas y hay personas que de plano no lo son? Bueno, vamos a ver algunas sutiles diferencias, si me permites, aquí en el programa. Fíjate que en este sentido, la inspiración como tal es un estado emocional. Evidentemente no es algo que razonemos, como vamos a verlo, no es algo que tengamos que esforzarnos por recibir la información y la inspiración. No es exactamente así. El hecho de que sea un estado emocional, mental, subjetivo, muy a menudo repentino, o sea, se presenta de repente, ay, me inspiré, se me ocurrió, tuve esta idea, pues así como es muy repentino, así también es muy efímero, o sea, dura muy poquito. Y quienes tienen el cuidado de anotar aquello en lo que han estado inspirados, porque pues yo creo que esto es como el detonante perfecto para la creatividad y para la producción artística, intelectual, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí nos basamos para decir cómo es que nos inspiró tal cosa, tal persona, tal canción, tal color, tal imagen, tal lugar, porque viene de fuera y viene de dentro también, y es un impulso
que de acuerdo a los expertos conecta ideas, estimulándonos a crear, estimulándonos a lograr nuestros objetivos y actuar o buscar soluciones. Muchas veces el origen y la naturaleza de la inspiración, que es ahí donde, no sé, te aseguro que me inspiró muchísimo esta idea hace algunos años. No recuerdo cuándo leí la primera vez ese libro, un pequeño libro, Inspiration, y luego otro libro de Dyer que era El poder de la intención y el poder del propósito. O sea, dicho de otra manera, cuando decía Wayne Dyer que cuando te inspira un gran propósito, todo empieza a funcionar a tu favor. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Necesitamos primero tener un propósito, tener la intención de lograr lo que queremos lograr, porque a veces pensamos en esto, me gustaría lo otro, pero no nos lo proponemos. O sea, recuerda que tenemos que tener un propósito y no sé cómo se escuche para ti, pero como que automáticamente y mágicamente empiezan a llegar las ideas, quién sabe de dónde, y entonces la inspiración surge cuando conectamos con nuestro espíritu. Wayne Dyer era una persona muy espiritual, psicólogo de profesión. Yo leí algunos de sus libros, muchos de ellos muy interesantes, por supuesto todos, como Tus Zonas Erróneas, que fue el primer libro que yo leí y que creo que fue uno de los primeros libros de Wayne Dyer, que cuando decía que cuando te sientes inspirado, o sea, cuando surge de la intención, del propósito, de la voluntad de decir yo voy a hacer esto, y nos lo proponemos con la intensidad que se requiere, con la determinación que se requiere, y entonces aquello que parecía muy arriesgado, aquello que parecía muy difícil, decía Dyer, se convierte en un camino, en un sendero que nos vemos obligados a seguir porque esa es nuestra inspiración. No sé si fui claro, pero va a ser un poquito complicadillo que expliquemos objetivamente lo que es tan subjetivo y que viene. Yo siempre he creído, quiero compartirlo contigo, de que la inspiración viene del universo. De si, por ejemplo, haz de cuenta que decimos algo así muy simple, universo, quiero lograr mejores perspectivas económicas, quiero lograr una mejor relación con mi familia, o sea, le pedimos al universo con la intención de lograrlo. Entonces, según Dyer, el universo te escuchó, literalmente, y dice, pues entonces te voy a empezar a mandar algunas señales que te van a indicar el camino para que logres eso que quieres lograr. Ya hemos puesto aquí muchas veces el ejemplo de que nuestro cerebro funciona así como un receptor de radio. Quiero que te imagines que tu cerebro es una estación, es un radio, es un aparato o es un televisor, depende de qué tan moderno seas, pero ese receptor, ese radio está allí y en el universo o en la zona donde era el universo de las ideas, decía Platón, pues hay un montón de respuestas a nuestras inquietudes, que si tú tienes la intención de lograr tal cosa, bueno, pues existe una parte del universo, vamos a imaginarnos así, porque no podemos imaginarnos de otra manera, porque no somos espirituales, o sea, no somos espíritu que nos puedan explicar, oye, pues sabes que esa materia pues está difícil porque necesitarías entender cómo funciona el espíritu. All right. Pero entonces, como no lo entendemos como seres humanos del todo, quiero pensar, entonces tenemos que imaginarnos
que en el universo están transmitiéndose todas las ideas que van a ser captadas por ti, por tu cerebro, cuando enciendes y te sintonizas y te pones en la misma frecuencia de lo que andas buscando. De allí que sea muy común decir, sintonízate con lo que quieres, vibra de la misma manera con lo que quieres. Y es literalmente así, porque el inspiración viene del latín inspiratio, que quiere decir respirar hacia adentro, expirar, inspirar. Entonces yo inspiro, se describe como la entrada de nuevas ideas o de un soplo creativo que entra en mí en un momento dado sin que yo lo haya llamado. Vamos a ver qué tan interesante es entender entonces qué es la inspiración. Bien, pues entonces vamos a ver, señoras y señores, ya iniciando el programa, nos dice Nancy Rubio, bonito viernes, señor Marín. Sí, es Friday the 13th, viernes 13, uy, qué mello. Saludos, señor Marín, buen día, nos dice Edgar Choco. Muy bien, pues entonces dicho lo anterior, yo me permito ir rápidamente a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Una vez que entendemos que la inspiración es algo que inspiramos, o sea que permitimos que entre a nuestra mente, a nuestra conciencia, porque no podemos decir que entra exclusivamente en el cerebro, porque la conciencia, la memoria de los seres humanos está literalmente en cada una de nuestras células. Es un rollo bastante extenso, pero si te imaginas, por ejemplo, que las células tienen una memoria, de tal manera que si tú te cortaste o te mordió un gato, como es mi caso, pues las células se regeneran porque tienen la memoria de cómo estaban. Y algo así sucede con la conciencia, algo así sucede con la memoria, algo así sucede con la inspiración. Esto es muy entendible, me parece muy sencillo de entender cuando sabemos que la inspiración es la chispa que impulsa la creatividad. No es, es en este orden. Primero me inspiro, después creo, que es el mecanismo y es la secuencia que siguen los artistas, los escritores, los músicos, los pensadores cuando producen obras de manera espontánea. Yo cuando leí la historia he leído muchas historias de escritores famosos, de artistas famosos, y se da uno cuenta de que un día, de repente, cuando menos lo esperas, chulum, se le ocurre hacer algo y entonces lo ponen en práctica porque tienen la intención real, sincera, honesta, poderosa de lograr ese objetivo. Y cuando tienes la intención de lograr ese objetivo, entonces empiezas a tener las chispas que te llevan a lograr ese objetivo. Ahora, la inspiración puede provenir del entorno,
de un color, de un paisaje, de una canción, de una nota musical, de tus relaciones con la gente, te inspira la gente, te inspiran artistas, te inspiran escritores, arte, música, danza, baile, cine, video, televisión o la misma naturaleza te inspira para que creas algo. No de creer, sino de crear. Cuando creamos algo es porque estamos inspirados que nos va a servir. En algunas ocasiones decimos, ay, se me ocurrió esta idea. Pues sí, pero ¿para qué te va a servir? Bueno, hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Y entonces propiciamos esa idea, propiciamos esa inspiración, aunque muchas veces la inspiración es medio caprichosa, no llegan las musas, no me inspiro, no se me ocurre nada, decimos, y entonces puede, no sé quién dijo que la creatividad y la inspiración tiene que encontrarnos trabajando, o sea, haciendo lo que tenemos que hacer, fomentar la inspiración mediante el trabajo constante, la lectura, el registro de ideas, cambios de ambiente, cambios de percepción, incluso cambios de paradigma, porque muchas veces cuando no se nos ocurre nada y no nos inspiramos, es muy probable que el camino no sea por allí. Y permíteme decir que entonces el universo tal vez te está diciendo, oye pequeño, oye pequeña, por ahí no es, cambia el rollo, por ahí no es, por eso no te salen las cosas, por eso no te mando mensajes, ni señales, ni salidas, porque no es eso lo que deberías hacer. Está medio relativo porque entonces alguien muy fastidioso podría decir, ahora resulta que el universo me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Cuidado con una idea así porque en la religión, por ejemplo, se refiere la inspiración a la influencia divina que guía la creación de acciones, de textos religiosos, de cantos gregorianos, de música sacra. Cuando tú escuchas, por ejemplo, el Requiem de Mozart, te das cuenta de la inspiración que tuvo este muchacho, porque era un jovenazo, que creó de la nada un complejísimo sistema de notas, de voces, de coros, de sopranos, de bajos, de tenores y no, es una belleza. Si tienes la oportunidad algún día de sentarte con calma y con el tiempo suficiente para escuchar el Requiem de Mozart, te vas a dar cuenta de lo que es la inspiración. Bien, dicho lo anterior, decía Wayne Dyer que cuando uno se siente inspirado, cuando uno realmente permite que la inspiración llegue, lo que parecía muy difícil se vuelve un poquito más fácil o digamos menos complejo. Entonces, la sensación de que estamos cometiendo algo grave o los riesgos desaparecen, el miedo a tomar decisiones, el miedo a lo desconocido, decía Dyer, va desapareciendo porque se convierte en un camino en donde nos sentimos más cómodos. Esto es precisamente lo que hace la tecnología subliminal. Déjame decirte así, entre paréntesis, que si realmente queremos reprogramar literalmente la forma en que nuestro cerebro atrae la inspiración, las ideas y la creatividad, entonces, gracias a la tecnología subliminal, nos deshacemos o desprogramamos de nuestra mente consciente aquello que lo esté impidiendo. O sea, si pudiéramos decir algo tan simple, ¿por qué no logro lo que quiero? A lo mejor la respuesta es porque hay algo, una idea, una creencia, un prejuicio o un miedo que te está impidiendo que llegue la inspiración que necesitas para lograrlo. Y entonces esto es realmente el amor universal, déjame decirlo de esa manera,
que trabaja en armonía con tu intención, estás en sintonía con lo que quieres y empieza a llegarte el material, las ideas, la inspiración, porque en esencia, si no sientes la intención, si no sientes el amor de querer hacer eso precisamente, no sientes la verdad y tu verdad está completamente envuelta en tu conexión con el espíritu, decía Wayne Dyer, que por eso te digo, Wayne Dyer y sus libros son muy espirituales. Tienes que entender un poquito que por eso la inspiración es tan importante para cumplir tu intención de vivir una vida con propósito. Y si no sabemos cuál es nuestro propósito, es muy complejo que tengamos una buena inspiración. No sé, pero hay que creerlo de esa manera. Nos dice... Bueno, ya leímos los mensajes y los comentarios de nuestros queridos oyentes. Yo soy Gilberto Marín, estamos en vivo en Radioterapia, Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, cuando la ciencia o los expertos en este tipo de ideas prefieren explicarnos cómo se ve desde el punto de vista científico, o sea, ¿qué opinan los científicos? Los científicos son los que se dedican al estudio, a la investigación, en base a su particular disciplina, para explicarnos o explicarse o explicar a la ciencia en sí cómo y por qué suceden los fenómenos que nos llaman mucho la atención. Un nuevo estudio dice, déjame ver cómo se llama este señor. Tengo aquí anotado el educador Clay Drinko, como si fuera bebida, Drinko, es Clay Drinko, es un educador que escribe que en el nuevo estudio sometió a 16 músicos de jazz más a resonancias magnéticas funcionales para observar qué redes cerebrales se activaban durante la improvisación. Esto es un poquito técnico, si me permites, pero quiero explicártelo para que nos demos una idea de lo que desde la perspectiva de la neurociencia sucede en nuestro cerebro cuando improvisamos. Y el ejemplo son músicos de jazz, que no entiendo muy bien el género, pero los jazzistas que interpretan una serie de notas fuera del ritmo tradicional y el contexto, que improvisan y se oye maravillosamente bien para quien gusta de escuchar el jazz y entenderlo. Pero las redes cerebrales, en este sentido, son las regiones interconectadas que trabajan juntas para realizar funciones complejas como hablar, ver, oír, caminar, resolver problemas, o sea, todo lo que implique el uso de nuestra mente y de nuestro sistema nervioso central, que es quien dirige la operación de ser nosotros, ¿no? Entonces, esto de la improvisación también activa redes cerebrales que facilitan una expresión creativa más libre y que de alguna manera quiero pensar que los científicos se lo explican así como ¿qué inspira
a los artistas, a los creativos, a la gente que tiene que tomar decisiones para hacerlo así como lo hace. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo tu manera de ser, tu manera de pensar, tus costumbres, tus hábitos, tus patrones de conducta que te rigen, tu hábitat, tu entorno, tu familia, tu ascendencia, tu descendencia también. Y entonces la red neuronal incluye esas regiones cerebrales que se activan incluso cuando nos sentimos desconectados, cuando soñamos despiertos o cuando nos imaginamos muchas cosas y que de repente, ¡pum!, en un momento dado, no sé cómo explicarlo, te lo aseguro, pero en un momento dado nos sentimos inspirados y empezamos a darle significado lingüístico a nuestras ideas y decimos que pensamos cuando en realidad lo que hacemos es repasar lo que ya sabemos. Eso no es creatividad y eso no es inspiración, simplemente es repensar lo que ya sabemos. Pero la inspiración funciona así como que siento algo, como que no sé cómo explicarlo, decimos y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y le vamos dando forma y luego nos damos cuenta sorpresivamente que eso que nos llegó de inspiración era precisamente lo que necesitábamos para seguir funcionando o para seguir en el camino de lo que queremos lograr. Y entonces, cada detalle que se nos va ocurriendo no solamente es porque seamos muy listos, no solamente porque hayamos estudiado mucho o que hayamos leído mucho, simplemente cuando las cosas, déjame decirlo de esta manera, se resuelven como por arte de magia, es porque estamos inspirados, es porque nos llegó la inspiración correcta. Es una sensación, porque la inspiración ni siquiera es verbal, no es lingüística, no es un rollo de palabras o no es un artículo periodístico o un texto en un libro que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Yo creo que en ese sentido te quiero decir, durante muchísimos años yo tuve el trabajo de hablar en público como maestro de ceremonias, como conductor de programas de televisión, de sorteos, de programas de radio, como conductor de eventos. O sea, siempre el hecho de hablar en público, desde mi gusto, requiere o requería en su momento de que tengamos un momento de improvisación, de inspiración, de algo que se nos ocurre para lograr bien y mejor nuestro propósito. Bueno, le sudaba la gota gorda, te lo aseguro, pero siempre sentía el placer y la satisfacción de que algo se me iba a ocurrir en ese momento. ¿Cómo le vas a hacer? Y me preguntaban, ¿no te sientes nervioso de hablar en público, de hablar ante tanta gente, ante presidentes de la República, ante funcionarios, personalidades, artistas, gente que no conoces, cientos de personas en un auditorio? Y por supuesto que me da cuscús, por supuesto que me pongo nervioso, pero cuando ya estás allí y que confías en tu inspiración, confías en tus conocimientos, confías en tu persona, confías en que lo vas a hacer bien, entonces el miedo pasa a segundo plano y aquello que te parecía muy arriesgado, aquello que te parecía muy tensionante, resulta que cuando tienes el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sería el propósito en este caso? Cumplir al 100% con tu trabajo. Eres un profesional, cobras por ello, vives de ello o en gran parte vives de ello y en consecuencia tú vives
tu única verdad que se requiere para tener inspiración, que es: yo soy eficiente, yo soy una persona segura de mí mismo. Y entonces, pues viene la creatividad, porque déjame decirlo así al estilo de Wayne Dyer: el universo conspira a tu favor y se encarga de los detalles, porque sentiste amor hacia lo que haces, estás entregado en lo que haces y encuentras la razón para lograr lo que quieres lograr, porque, como decía Wayne Dyer, vivías o vives tu verdad. ¿Qué se necesita para estar inspirado? Ser sincero, ser honesto, ser genuino. Lo que estás haciendo lo haces con amor, con dedicación, con entrega, con tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Cuando sentimos que la inspiración guía nuestro propósito, y bueno, vienen las recompensas. Económicamente te va bien, luego tienes más contratos, tienes más solicitudes, tienes más todo, ¿no? O sea, se va volviendo como que más eficiente uno, y entonces va confiando en que la próxima vez va a estar mejor. Aunque te quiero decir que nunca dejé de ponerme muy nervioso antes de salir al público, a hablar en público, pero lo controlas cuando piensas en la recompensa, que es el cumplir con el deber cumplido. Yo creo que ahí la regué. Bien, pues entonces, señoras y señores, vamos a ir rápidamente a una pausa. Ojalá que nos puedas escribir tus comentarios aquí en el programa, en esta versión en vivo, en el chat en vivo, enviar estrellitas, que también es muy bueno para poder lograr los objetivos y el propósito de difundir este programa. Se necesitan recursos, por supuesto. Puedes también escribirnos para solicitar citas para consultas en línea o consultas presenciales. Y bueno, pues todo se puede hacer para pedir información sobre la promoción 3x2, cómo adquirir los audios subliminales que enviamos directamente a tu correo electrónico, y que es una maravilla, te lo aseguro que así es. Bueno, regreso. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo sentimos la inspiración? ¿En el cuerpo? ¿En la mente? ¿Pensamos en ella o la sentimos? Aunque sabemos que la inspiración es muy caprichosa, o sea, no está allí presente cada vez que la requerimos o que decimos inspiración, come on down. O sea, no es así, pero mientras estemos realmente conscientes de nuestro trabajo constante, de queremos simplemente decir: ok, me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos, y confío en que en un momento dado, en una de esas, me llega la inspiración, confío en ello, y hay que confiar en ello porque cuando sentimos que la inspiración nos ha llegado, desde el punto de vista fisiológico o físico,
em, sentimos que respiramos más a gusto, como que el aire entra a los pulmones. Por eso se llama inspiración, porque inspiramos, expiramos, inspiramos y entonces el diafragma se contrae y los músculos intercostales, como les llaman, pues se ponen más relajados y entonces cuando estamos tranquilos, cómodos, a gusto, estamos respirando bien, normalmente, entonces la inspiración actúa como un puente entre la imaginación y la realización de proyectos, la realización de lo que queremos lograr y muy a menudo descrita como iluminación. Por eso es que decimos frases como sin sentido, sin pensarlo, quise decir, como ilumíname pues. O sea, creo que es una petición no retórica de decir, ok, no solamente vas a encontrar la inspiración, sino que te vas a sentir literalmente iluminado. Y no hablo de la iluminación divina, no hay que irnos por esa interpretación errónea de que somos unos iluminados, nos creemos iluminados, somos... No, 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 no. O sea, la iluminación quiere decir que vemos la luz, como decía Buda, simplemente no es que yo sea una persona inteligente, sino que estoy despierto, estoy consciente, veo la luz que me ilumina y que me inspira a hacer justamente lo que tenemos que hacer. Ahora, muchas veces, queridos amigos, cuando tenemos ideas previas o que se nos ocurre algo que quisiéramos hacer, pero que lo vemos complicado, entonces ahí tenemos que hacer otra labor. Mira, por ejemplo, el audio de creatividad, el audio de motivación, el audio de liderazgo, el audio de matemáticas, el audio de equilibrio cerebral. Todos esos temas subliminales nos indican, de acuerdo a las afirmaciones que vienen allí en el ejemplo, de por dónde se va a ir nuestra mente para que en un momento dado tengamos la disposición o la actitud o digamos la postura que necesitamos justamente para que la inspiración empiece a llegar. No es automática en todo el sentido de la palabra automático la inspiración. Simplemente tenemos que provocarla, tenemos que llamarla, ¿no? Tenemos que invocarla, dicho de alguna manera, en donde evidentemente el universo, permíteme ser tan espiritual como lo era Wayne Dyer, el universo sabe o intuye, o como podamos imaginarnos en nuestra mente objetiva, de que ya enviamos un mensaje, en este caso no es como un correo electrónico, sino es un mensaje de energía con nuestros pensamientos diciendo, híjole, yo le pido al universo que me ilumine, que me ayude a encontrar una solución para este problema, y luego te olvidas de eso y te pones a trabajar en lo que estás haciendo, en el propósito por cumplir, y de repente... ay, qué bien me siento, qué bien, oye, no, este es otro mundo, y empiezas a sentir como que la Virgen te habla. Perdóname el ejemplo, pero es una forma muy coloquial de decir, la inspiración te está llegando cuando tú te sientes complementado justamente con lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Mira, yo creo que en ese sentido, cuando la creatividad se vuelve como el soñar despierto, como imaginar, como siento la inspiración, pero también es capaz de procesar información, ejecutar ideas, como lo hemos dicho,
porque la creatividad es la compleja danza entre todas esas redes cerebrales que se complementan, yo creo que en este orden. Primero, la inspiración, que se difunde a través de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia, y de allí la creatividad toma esa sensación de apertura, de llenedad, de, de gran propósito, y entonces empieza a explorar nuestro cerebro, la creatividad, y entonces nos va dando una imagen cada vez más interconectada, más compleja de la creatividad, y no tiene por qué ser difícil, porque simple y sencillamente entiendo, lo sé, lo he sentido, lo he practicado, que la inspiración llega por sí sola cuando estamos ocupados en lograr nuestro propósito sinceramente. Ahora, muchas veces solamente tenemos que concentrarnos en la tarea que estamos haciendo. Como decía Dyer, simplemente teniendo en mente que es algo que queremos hacer, es algo que nos gusta hacer, es algo que nos entregamos sincera y honestamente para hacer, porque estamos aquí precisamente para lograr eso que queremos lograr y no otra cosa. Bueno, déjame hacer una pausa y platicarte un poco más acerca de cómo podemos lograr lo que queremos lograr y no sabemos cómo empezar para lograrlo. Se oye así como muy raro, ¿no? Bueno, yo soy Gilberto Marín, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. I just want you to turn me on. I just want you to turn me on. I just want you to turn me on. Gonna be alright. I just want you to turn me on. I just want you to turn me on. I just want you to turn me on. Gonna be alright. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, pues muchas veces, queridos amigos, cuando pretendemos trabajar con el propósito de encontrar la inspiración, de encontrar la motivación, porque mira, muchas veces también me parece que es muy fácil confundir la motivación para hacer algo, porque motivación pues viene de motivo, inspiración viene de inspirar, de permitir que penetre en nuestra mente, en nuestros pulmones, el aire que trae esa idea, porque el llamado nous, que visto desde la perspectiva más espiritual, el nous es la sustancia divina que aspiramos, que inspiramos y que trae muchas respuestas a muchas de las dudas que tenemos los humanos, aunque lamentablemente no siempre lo comprendemos así. Pues ni modo, ni hablar, yo no tengo nada que ver en eso, te lo aseguro, pero cada quien recibe la información que debe, sabrá cómo manejarla, cómo interpretarla, y sabrá si lo cree o no lo cree, sabrá si funciona para él o no, sabrá si lo que sabe es lo correcto o no, porque cada quien tiene la facultad, tiene la obligación de saber qué sí es para ti y para lograr tus propósitos y qué no podría funcionar. En ese sentido, fíjate que tendríamos que ver
que precisamente de acuerdo a la perspectiva de el doctor Dyer es una intuición que, por cierto, ya hemos platicado aquí de cómo se puede poner uno en la actitud, la posición correcta para tener la intuición que nos dice haz esto así o haz esto asá o no hagas esto o no hagas lo otro, y la orientación que nosotros podamos sentir se convierte en nuestro propósito diario porque siempre estamos motivados por lograr eso que es el motivo de nuestro trabajar, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro creer. Y muchas veces, como te decía, cuando durante el tiempo en que a mí me tocó hablar en público, muchísimas veces, en todos los aspectos y en todos los escenarios, bueno, esto es algo que siempre me gustó hacer, que siempre sentía que lo podía hacer, que siempre quise hacer desde muy pequeño y que me hacía sentir feliz conmigo mismo, porque en realidad cuando uno trabaja y le gusta su trabajo es porque en el fondo está siguiendo su corazón, está siguiendo su propósito, está siguiendo su intención, que es justamente lo que provoca que llegue la inspiración, porque como te decía hace un momento, el universo se tiene que encargar de los detalles, decía Paulo Coelho, porque sentimos amor hacia lo que hacemos, y entonces creo que a lo mejor es demasiado arriesgado cuando alguien dice que haría lo que hace aún si no le pagaran. Bueno, en este mundo material creo que es un riesgo innecesario que renuncies a la paga simplemente porque te gusta tanto lo que haces que lo harías aún si no te pagaran por ello. Bueno, yo creo que la seguridad laboral, la seguridad económica, el entorno familiar correcto y bien planeado y bien administrado, bueno, es esa luz en nuestra mente que nos inspira a ir logrando cada vez mejor y cada vez más lo que nuestro propósito nos dice. Ok, si tu propósito es mantener a tu familia, que todo esté bien, que vivan cómodos, que vivan dignamente, que tengan un hogar, una casa bonita, etcétera, etcétera, entonces tú te ocupas para lograrlo. Y en ese sentido, si tu propósito es mantener una vida digna para ti y tu familia, vas recibiendo cierto tipo de información, cierto tipo de inspiraciones que te van acomodando para que tú, sin saber exactamente cómo, logres tu propósito. Aún cuando tú combinas tu conocimiento, tú combinas tu fe, tú combinas tu espiritualidad, y confías plenamente en que el universo te va a proporcionar y va a reconocer tu intención y tu propósito, y entonces cuando, déjame decirlo de esta manera, no sé cómo se oiga para ti, pero si el universo sabe, percibe, intuye, tiene el conocimiento divino de cuál es tu intención y tu propósito, y tu verdadero propósito es honesto, entonces no hay pierde. Llegan las cosas. Ahora, no hay que pensar que esto quiere decir que te vas a hacer inmensamente rico porque estás en propósito, porque estás logrando lo que quieres y el universo está obligado a ayudarte y apoyarte en todo. No es precisamente así. Porque mira, la honestidad no es algo que se pretenda. La honestidad no es algo en lo que se piensa. La honestidad se siente, se hace porque así eres tú. No porque tengas que recordar, que voy a ser honesto contigo. No, pues ya no lo eres, porque estás anunciando que vas a ser honesto, lo cual querría decir que entonces anteriormente no lo eras.
Hay que tener cuidado con las palabras y también hay que tener mucho cuidado con la intención de lo que queremos hacer, decir o no hacer para lograr nuestro propósito. Y cuando tenemos bien claro cuál es el propósito y la intención y el deseo, entonces por sí sola llega la inspiración. Ni más ni menos. Bien, pues entonces, señoras y señores, ¿qué más tenemos por acá? No tenemos más comentarios, lo cual me dice, ok, señor Marín, a lo que te truje chencha, vamos a una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando hablamos de inspiración, o sea, cuando tengamos ideas previas y tengamos algún concepto, alguna imagen, tengamos algún conocimiento previo, alguna lección que hemos aprendido o alguna creencia que ha sido siempre eso, que decimos con mucha convicción de que así hemos creído siempre. Siempre hemos hecho esto, siempre hemos hecho lo otro. Y yo creo que esa, vamos a llamarle cerrazón, que no deja de ser precisamente una cerrazón, que nos dice que no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a permitir nuevas ideas. Y entonces muchas veces la inspiración, como que, te repito el ejemplo que te ponía muy al principio, haz de cuenta que hay una estación de radio o una estación de televisión que está transmitiendo desde el cielo y que está permitiéndote que puedas encontrar la respuesta que necesitas y la inspiración que se requiere para lograr tus propósitos. Lo que tenemos que hacer es encender el radio, en este caso simbólico, para que sintonicemos con la estación que tenemos que sintonizar para que nos lleguen las ideas, la inspiración. Esto se asemeja un poquito a lo siguiente. Si tú quieres estar en sintonía con esa estación imaginaria de radio, de televisión que está transmitiendo 24/7 todas las ideas y soluciones habidas y por haber, entonces tienes que encender tu cerebro, que es el equivalente al radioreceptor, para que puedas sintonizarte con la inspiración. ¿Cómo se sintoniza uno? Bueno, pues el radio se enciende trabajando, actuando, teniendo una firmeza de propósito sincera, honesta y con la intención de lograr eso que quieres lograr, ni más ni menos, aunque tienes que estar dispuesto a cambiar, si fuera necesario, tus propias ideas y tus propias creencias. Por eso muchas veces llega la información, tú escuchas, haz de cuenta, ay, me siento inspirado para hacer esto, ¿para qué? No me sirve para nada, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿Sí entiendes? O sea, te llega la inspiración para que tú cambies, para que tú hagas algo distinto, algo nuevo, pero tú dices, no, pues ¿para qué? Así estoy muy cómodo con que salga para el chivo, para los frijolitos y todo está bien, no me preocupo. Y así, ¿no? O sea, no entendemos que nos está llegando información nueva que hay que interpretar. No información literal ni textual, ni simple y sencillamente no es una instrucción escrita. No, la imaginación, la inspiración
Y la intuición son señales de energía no verbales, son sensaciones, son interpretaciones muy subjetivas de la realidad, en donde, por cierto, dicen que no interviene para nada la mente consciente, porque en realidad lo que estamos haciendo es permitir que sintonicemos nuestro cerebro, en este caso el radioreceptor, para que entren ideas, inspiraciones y motivaciones nuevas a nuestra mente y a nuestro cuerpo para lograr precisamente lo que queremos lograr. Yo espero que esté claro. Déjame ver lo que tenemos por acá. Bueno, déjame ir a mi página. El próximo lunes es un día feriado en los Estados Unidos, así que nuestros amigos de Estados Unidos pues van a descansar. Tienen su día de los presidentes, así se le conoce, un día dedicado a los presidentes de la nación, independientemente de que te caigan mal o bien, como alguien que yo conozco que tiene el pelo güero. Bueno, déjame agradecer a Verónica Casillas, a Ceci Sánchez, Rubén Ortiz, Jorge Jiménez, Sol Salazar, Enrique Orozco Espinosa y Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda. Ellos nos han dado su like en este viernes 13, Viernesito Santo, y el viernes previo a el 14 de febrero. Dice Yadira Solórzano a propósito: gracias y feliz día. Mañana de San Valentín, recordar comprarle flores a su amor. Muy bien, pues si me mandas la lana, Yadira, con mucho gusto. No, es broma. Bien, pues gracias a quienes nos han acompañado, gracias a quienes nos han escuchado, gracias también a quienes nos han dado su like en esta hermosa mañana del viernes, que por cierto amaneció nubladito, no sé en este momento porque no puedo ver para afuera, pero entiendo que vamos a tener un día nublado, fresquecito, medio húmedo, pero en fin, de esos días que nos regala la naturaleza y la divinidad. Muchas gracias, nos vemos aquí el próximo lunes. Yo soy Gilberto Marín, que tengan un excelente fin de semana y mientras, sean felices, pero sean inmensamente felices. Gracias vida porque hoy pude abrir mis ojos. Cada día es un nuevo regalo. Aunque el cielo esté nublado, siempre hay rayitos de sol si miro con gratitud. He aprendido del dolor del silencio y también del amor más sincero. Cada paso, cada risa, cada herida me trajo hasta aquí. Y hoy digo, agradezco lo que tengo, lo que tú